Es un honor, señor expresidente Andrés Pastrana, tenerlo aquí en el programa de la noche, expresidente de Colombia entre el 98 y el 2002. Además, quien pertenece a esa iniciativa tan importante, Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Señor expresidente, muy amable, gracias por estar con nosotros. Claudia, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Antes de entrar a los puntos bastante, digamos, delicados que tocó el presidente Petro y que lanzó el presidente Petro, como esas advertencias, amenazas, quisiera hablar con usted como sobre el análisis que usted, esa percepción que usted hace de ese tono y esa forma en la que Petro estuvo hablando ahora el 1 de mayo. ¿Cómo interpretarlo desde el punto de vista de quienes respetan la democracia? A ver, ese es un hombre absolutamente acobardado. El presidente de la República se está asustado precisamente por las marchas multitudinarias que sucedieron el pasado domingo en Colombia comparadas con las marchas pagas de Gustavo Petro. Pero ahora estaba oyendo yo el discurso, Claudia, yo estoy en Estados Unidos y no lo había oído. Estaba oyendo el discurso de Petro. Yo he venido proponiendo algo porque Petro estaba hablando y decía poder constituyente, poder para que el pueblo pueda decidir en contra o a favor. ¿Por qué antes de la constituyente Petro no somete precisamente si él debe continuar o no como presidente de Colombia, que podamos nosotros los colombianos votar para decirle si queremos que él continúe o no continúe? Yo creo que eso es lo más importante, la revocatoria del mandato de Petro. Si Petro habla de constituyente, que Petro lo lleve ante el pueblo. Vamos a votar el pueblo colombiano y vamos a decir si queremos que Petro continúe o le vamos a revocar el mandato a él y a su fórmula vicepresidencial. Yo creo que esto es lo más importante. Pongamos, él habla de la constituyente, vamos al constituyente primario, vamos al pueblo y que sea el pueblo el que decida, no en unas elecciones fraudulentas como las elecciones de Petro. Yo lo dije hace más de un año, de 2 años ya, perdón, Claudia, que Petro nos iba a robar las elecciones y se las robó. Cada día salen más pruebas y evidencias de que Petro es un hombre, es una presidencia ilegítima, corrupta, financiada por el narcotráfico, violó los topes electorales. Mire todos los escándalos que han salido. Entonces, Petro, vamos a someter precisamente la revocatoria de su mandato para ver si el pueblo quiere o no quiere que él siga. A ver, eso es lo que yo le propongo hoy al presidente Petro, que someta su nombre a una revocatoria de mandato presidencial. ¿Bajo qué figura, señor expresidente Andrés Pastrana, hace usted esta propuesta? Que los colombianos vayan a las urnas y decidan, solamente contestando sí o no, ¿debe Petro seguir en el poder a través de un mecanismo constitucional? ¿Cuál propone usted exactamente? Exactamente es eso. Petro puede continuar o se le revoca el mandato a Petro o Petra continúa hasta el final. Eso es lo importante. Vamos al constituyente primario. El constituyente primario es el pueblo y será el pueblo. Arranca tu camino hoy con GoDaddy. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Sea cual sea tu idea, puedes convertirla en un proyecto real con GoDaddy. Comienza hoy con GoDaddy. Y lógicamente con todas las garantías, porque fíjese, ya lo que sucedió es que Petro hoy, Claudia, es un presidente ilegítimo. Es un presidente que se robó las elecciones, porque es un presidente que violó los topes electorales. Es que está claramente demostrado. Y lo dice su propio hermano dijo que había ido a las cárceles a hablar con los narcos y que le habían puesto 1,5 millones de votos que fueron los que le dieron la presidencia. Dicho por su hermano, Claudia, no lo digo yo, lo dice su hermano. Entonces, esa es una presidencia ilegítima, y la de Francia también, lógicamente la fórmula presidente y vicepresidente. Y lo más grave es que la ley lo establece, que el presidente tiene que renunciar porque hay pérdida tanto de la fórmula presidente como vicepresidente, pierden precisamente la posibilidad de haber sido electos presidente de Colombia. La ley establece que tienen que salir y lo que es más grave, que tienen que ir a la cárcel y que tienen que ser juzgados porque violaron los topes electorales, y esa norma hoy es violatoria de la Constitución y la ley y se castiga con cárcel al candidato y al hoy presidente de Ecopetrol, su gerente,
Porque aquí Petro, ¿qué está pasando, Claudio? Petro se escuda. Cada vez Petro sale a poner distintos temas. Hoy usted le está haciendo el juego, y perdón que se lo diga como lo estamos haciendo todos los colombianos, cuando le hacemos una cosa importante a Petro, cuando la oposición sale a marchar a las calles, él se inventa entonces la marcha el 1 de mayo y seguimos nosotros. Él se inventa un tema de que los ministros hoy no tienen que continuar. Hoy se inventa el tema de romper con Israel para que no hablemos de la marcha, del fracaso de la marcha paga de Petra, sino para que hablemos de los temas de Israel. Petro es un presidente ilegítimo. No puede seguir escondiéndose detrás de las cortinas del Palacio de Nariño. Petro le tiene que poner la cara a Colombia, Claudia, salir y decirnos, ¿violó los topes electorales o no? ¿Es cierto o no todas las denuncias que se han hecho por parte de su hijo, por parte de sus hermanos, por parte de distintos aportantes a la campaña presidencial? Póngale la cara al país, presidente. No se siga escudando en cortinas de humo y en especial en las cortinas detrás de la Casa de Nariño. Expresidente Andrés Pastrana, de manera muy clara y concreta para que entiendan nuestros televidentes esa propuesta que usted hace, ¿cómo podría convocarse ese plebiscito? ¿Quién podría tomar esa iniciativa? Y le quiero preguntar si esto no terminaría siendo otra cortina de humo para que pues, el país no investigue a profundidad esas causas de las cuales usted hablaba hace unos pocos minutos, todas las investigaciones que le siguen al presidente Gustavo Petro y a su entorno familiar muy cercano por supuestas violaciones a los topes electorales. No, es que la justicia continúa, Jefferson, buenas tardes. La justicia tiene que continuar, porque la justicia tiene que investigar. Y como usted dice, es que el problema es que lo que ustedes estaban diciendo al comienzo, Jefferson y Claudia, lo que quiere Petro es callar a la oposición. Pues yo estoy demandado precisamente por decir todo lo que estoy diciendo ahora. A Petro no le gustó que yo diga que su gobierno está fusionado con el narcotráfico y se lo reitero, por todo lo que dijo su hijo, por todo lo que dijo su hermano y por todo lo que está siendo comprobado en este momento. La justicia tiene que continuar, pero una cosa es la justicia con el presidente de la República, Petro, presidente ilegítimo en la presidencia, o el presidente de la República por fuera, como estoy seguro que nosotros ganaríamos esa revocatoria del mandato de Petro. Si Petro está tan seguro de que el pueblo lo está respaldando, que el pueblo lo quiere, pues vamos a una revocatoria del mandato y todos la vamos a aceptar. Si el pueblo quiere que continúe, continuará los 2 años que le quedan. Y si no, tendrá que convocarse a nuevas elecciones o buscamos un mecanismo. Hay que darle la fórmula. Petro, como se inventa fórmulas para todo, pues también que él haga una propuesta. Nosotros haremos las nuestras, pero la más importante es que él someta su presidencia a una constituyente con el constituyente primario que le pregunte si quiere que continúe en el gobierno o quiere que se vaya del gobierno, que haya una revocatoria del mandato presidencial. Ahí está la propuesta del expresidente Andrés Pastrana. Seguiremos hablando, obviamente, de este punto, señor expresidente. Déjeme solamente hacer como una reflexión. Yo estoy de acuerdo con usted en que efectivamente Petro busca, con todas estas formas de hablar y de dirigirse a la oposición y mostrando estos niveles de intolerancia absoluta, que quiere que hablemos de otras cosas, que no hablemos de lo que es evidente, pero lo que no podemos es no analizar desde el punto de vista de los principios democráticos precisamente lo que está pasando. Entonces, bueno, por eso creo que no le hacemos el juego, creo que estamos cumpliendo con esa labor de hacer un análisis, pero bueno, también entiendo lo que me está tratando de decir, presidente. Permítame un segundo, vamos a darle también la bienvenida al programa a Juan Carlos Flores, es concejal de Bogotá, historiador, columnista y analista político, a quien también es un placer tenerlo, Juan Carlos, como muchas veces lo hemos hecho, ya sea en radio y aquí también en el programa de la noche. Y como historiador quiero comenzar preguntándole, mire, Petro se enfurece con la marcha del 21 de abril y les dice que la marcha de la muerte los estigmatiza e incluso, pues yo sí creo que esto llama a la violencia. No sé, usted ahora me lo dice. Pero, por otro lado, invita al pueblo que lo apoya a él, a realizar esta constituyente. ¿Por qué no recordamos la constituyente que terminó en la Constitución del 91, Juan Carlos? Ahí quienes la firmaron, es que la firmaron personas que pensaban totalmente distinto, los conservadores, los liberales
y el M-19 recién reintegrado a la vida civil. Ahí estuvo Horacio Serpa, ahí estuvo Álvaro Gómez Hurtado y ahí estuvo también Antonio Navarro, representante del M-19. O sea, fue una constitución hecha con todos los sectores y sin estos odios y sin estas rabias por parte de un mandatario. Ayúdeme a recordar y analizar qué es una consulta a la gente democrática. Claudia, Jefferson, una feliz noche para ustedes y todos sus televidentes e internautas. Son dos momentos muy distintos. En aquel momento hubo una esperanza en que los cambios constitucionales pudieran abrir la puerta a reformas consensuadas, este me parece el concepto más importante de aquel momento, y una puerta a una paz generalizada. En el primer caso, luego, que es una cosa que olvida el presidente Petro y olvidan muchos de las personas que le acompañan de la manera más beligerante, y es que cuando sale una constitución del horno de una constituyente, ¿a quién se le entrega? Esa nueva constitución, que es un articulado, es un esqueleto que hay que llenar de carne, y luego la constituyente pasa a manos del Congreso, que en las últimas décadas ha desfigurado eso que hizo que generó aquel consenso del año 91, que fue un consenso no de todas las fuerzas políticas, fue un consenso del liberalismo en sus diversas vertientes, fue un consenso de un sector del Partido Conservador que lideraba Álvaro Gómez Hurtado, que en aquel momento, recordemos, se llamaba Salvación Nacional, y el otro elemento fue un elemento distinto de los partidos tradicionales, que era la Alianza Democrática M-19, que, ojo, no era solo el M-19. Y allí sí está la lección por la que usted pregunta, Claudia, porque en aquel entonces el M-19 convocó a otras fuerzas. Estuvo una persona a la que admiro y a la que le profesé un inmenso cariño como María Mercedes Carranza, estuvo Carlos Sosa, estuvo el ex canciller del gobierno actual, Álvaro Leiva Durán, y representantes de otras fuerzas. Y justamente este aspecto es el que hoy no se ve. No hay en estos momentos fuerzas capaces de aglutinar en el país un acuerdo que rompa el estancamiento que vivimos en muchos campos. Entonces, piense usted cómo una serie de factores que parecen los mismos del pasado hoy tienen efectos muy distintos para la sociedad. No son lo mismo del pasado, Juan Carlos, pero quisiera puntualizar con usted. En el pasado, quienes redactaron una constituyente fueron diferentes grupos y diversos y que se oponían en principios y en visiones absolutamente profundas. Pero ahora la convocatoria del presidente es a quien le sigue. Y estigmatiza de una manera radical y peligrosa a quien no le sigue. Llamar una marcha la marcha de la muerte, ¿cómo lo analizaste? De manera muy concreta. El presidente Petro, llegó al poder gracias a las marchas de los últimos años. Y en aquel entonces, él confrontaba a todo aquel sector que estigmatizase a las personas que marchaban en apoyo, no solamente, por supuesto, a las ideas de Petro en aquel entonces. Petro logró que muchos riachuelos, muchos ríos terminasen confluyendo en un gran río que fue el río de su candidatura. Por supuesto, Claudia, también le jugó a favor que durante prácticamente... Si alguna vez guardaste el último cuadrito, regalaste una lámina del álbum o compartiste una chocolatina Jet, te tenemos una noticia. Eres auténticamente colombiano, porque no hay nada más colombiano que expresar afecto con una Jet. Chocolates Jet, nos mueve el corazón. Prácticamente 5 años, los retadores de Petro se dedicaron a viajar por el mundo, se dedicaron a la buena vida y solo se dieron cuenta que había que presentarse a la presidencia a la última hora, cuando Petro ya había ocupado en buena medida el escenario. De manera que no tiene ninguna presentación que una persona, un líder político que además lo ha tenido todo en la democracia colombiana, porque el presidente Petro, nuestra democracia tiene muchos defectos. La corrupción, el extorsionismo de una parte de la casta política, 2 de ellos.
Pero el presidente Petro es un ejemplo de que la democracia colombiana funciona. Desde haberse reinsertado bajo el gobierno del presidente Barco hasta hacer todo el curso político, representante a la Cámara, senador y luego candidato presidencial en varias ocasiones y luego presidente de la República. De manera que es completamente antidemocrático que una persona que ha disfrutado de la democracia colombiana, que él mismo es un sobreviviente de persecuciones y de guerra, se atreva a estigmatizar de esa manera a los manifestantes. Si hay grupos que en una determinada manifestación ejercen acciones violentas, por supuesto hay que diferenciarlos. Si hay grupos que hablan de asesinar al presidente de la República, por supuesto, debe caerles todo el peso de la ley, pero señalar a cientos de miles de colombianos que discrepan de él como una marcha de la muerte es una actitud completamente antidemocrática. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos aquí al programa de la noche para seguir analizando este discurso que, como decimos, no precisamente es el que aglutina a los colombianos, sino por el contrario, tristemente y peligrosamente está exacerbando ánimos que son muy dañinos para la democracia, el resentimiento, el odio, la rabia, la división, una cantidad de frases y de estigmatizaciones en contra de la oposición muy graves y muy peligrosas, además teniendo en cuenta que las marchas del 21 de abril fueron marchas absolutamente pacíficas. Como recordaba Juan Carlos Flores, en las marchas del llamado paro nacional, pues tristemente también los protagonistas terminaban siendo los violentos y acabando con los medios de transporte de las ciudades, y cuando los periodistas mostrábamos la realidad, Petro desde la oposición estigmatizaba a quienes contaban también la realidad de esas marchas que pues dolorosamente terminaron en esos episodios de violencia muy, muy graves. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Primero de mayo, Jefferson, la marcha de la vida, como dice el presidente Petro, pues ahí estuvieron desfilando muchas personas que rodean al presidente y eso no se puede negar, y él debería estar celebrando que los sindicatos, que las centrales obreras, que toda esa estructura del Estado, que de los funcionarios que trabajan para él, pues ahí están apoyándole. No, decidió dividir y decirle marcha de la muerte a la del 21 de abril. Pero paradójicamente hay unos símbolos y quiero hablar de esto también con el presidente Pastrana, pero primero vamos a mostrar a Griselda Lobo, Sandra Ramírez. Sí, ella goza de unos beneficios por haber firmado el acuerdo con Juan Manuel Santos, pero para las víctimas ella está en impunidad. Lo más grave es que ante la JEP ella negó el reclutamiento forzado, y si estamos hablando de paz, la paz se supone que ese acuerdo con Juan Manuel Santos era para reconocer precisamente esos delitos que habían cometido. No, ella ha insistido en negar los actos de violencia que cometieron cuando hacía parte de las FARC. Y bueno, y ella la gran representante entonces de la Marcha de la Vida. Presidente Andrés Pastrana, ¿usted cómo ve esa paradoja? Por un lado, el presidente Petro estigmatizando a quienes nunca han levantado un arma, y por el otro lado diciendo que la Marcha de la Vida es donde caben símbolos como este, y los acuerdos de paz hay que respetarlos, pero es que no, ella no ha respetado los acuerdos, ella no ha reconocido los delitos ante la JEP, al contrario, ha generado mucha polémica por no reconocerlos y por ser eso cruel para las víctimas. ¿Qué opina usted? A ver, Claudia, perdón un momentico y saludar a Juan Carlos, porque yo creo que también históricamente hay que hacer una claridad en la Constitución de los 91. El problema de la Constitución del 91, Juan Carlos, no reconoce la presencia del Partido Conservador en ese momento, de un expresidente como Misael Pastrana, de exministros como como Augusto Ramírez, como Rodrigo Llorente, como Rodrigo Lloreda, en fin. Y hay que tener en cuenta, Claudia, que la constituyente del 91 quedó manchada. Y quedó manchada porque Pablo Escobar se compró la constituyente. Eso se sabe, el país, Misael Pastrana, mi padre, hizo la denuncia de cómo el narcotráfico se compró la constituyente de Colombia. Hasta el momento el presidente Gaviria nunca dio las explicaciones de qué fue lo que sucedió, y por eso hay que tener mucho cuidado precisamente con este proceso constituyente que hoy se está planteando. Segundo, los acuerdos de paz, pues Claudia, ya todos lo conocemos. Esas fueron las críticas que yo hice precisamente cuando lideré con el presidente Uribe el no. Las críticas fundamentales que dijimos fue, primero, no puede haber una justicia paralela. Si al presidente de la República lo juzga a uno como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué a un delincuente, a un asesino, lo tiene que juzgar un tribunal distinto a la Corte Suprema de Justicia que juzga al presidente de Colombia?
Esa fue una precisamente de las condiciones que nosotros le proponíamos al presidente Santos. Y veamos qué ha hecho la JEP. Pues la JEP precisamente no ha actuado, no hay una sentencia hoy condenatoria contra nadie. Y eso es lo que hemos venido diciendo, la JEP no ha funcionado. Y precisamente hoy, como es curioso, los pájaros disparándole a las escopetas, hoy la FARC diciéndole, por favor, júzguenos, porque donde no los juzguen, van a terminar precisamente en la Corte Penal Internacional. Pero eso es lo que estamos viendo. A mí me llama la atención, Claudia, yo no sé si a usted también le llama la atención. Petro en su vida nunca habló del M-19, porque en el M-19 Petro no fue precisamente un hombre importante. Ahora ha resurgido el M-19 y no como lo plantea ahora Juan Carlos, que es muy interesante. Lo que hubo en la Constitución del 91, en la Constituyente, fue Alianza Democrática del M-19, convocando fuerzas distintas. Aquí lo que está haciendo Petro es convocando al país a que sigan a un grupo, el M-19, un grupo terrorista, acusado de masacrar a nuestra Corte Suprema de Justicia en concordancia una vez más con el narcotráfico. Y esa es la bandera que hoy Petro está levantando, la de un grupo terrorista. Y por eso es que Petro hoy está haciendo coalición con otro grupo terrorista como Hamas, precisamente con esos grupos que se está uniendo, lo que está pasando con Venezuela, con Nicaragua, en fin, para no ampliarnos en este tema, eso es lo que hoy estamos viendo. Quienes no han pagado, hoy la gente dice, ¿por qué la FARC, con todo lo que ha sucedido, no han pagado por sus delitos, no están siendo juzgados y tienen todas las prebendas? Ganan sueldo de senador, tienen seguridad del Estado, tienen vehículos del Estado, las víctimas no se han resarcido, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. En conclusión, no se ha cumplido con el acuerdo de paz y quien lo ha violado son ellos. Y esas fueron precisamente una de las condiciones que nosotros le decíamos al presidente Santos en su momento que teníamos que revisar para que de verdad hubiera justicia, para que de verdad hubiera reparación de las víctimas que hasta el momento no se ha dado por parte ni de los paramilitares ni de la guerrilla. Juan Carlos, el presidente Gustavo Petro, señalando la bandera del M-19, tal y como ustedes lo ven en pantalla, dijo que él estaba aquí y que es un presidente que con esa bandera está culminando un ciclo. ¿A qué cree usted que responde dentro de esa estrategia que tiene Gustavo Petro en este momento, esa reivindicación de la bandera del M-19? Lo ha hecho ya en 2 ocasiones en la última semana. Jefferson, buenas noches y un saludo al expresidente Pastrana. No lo saludé en mi anterior entrada porque pensé que ya no estaba al aire, pero le saludo, señor presidente. Jefferson, aquí hay un aspecto que no debemos perder de vista. El presidente tiene problemas con su gestión y es algo que si lo reducimos todo a las confrontaciones, que no son confrontaciones, digamos, a las demostraciones de fuerza en las calles de nuestras ciudades, vamos a perder de vista. El presidente Petro no ha logrado conformar un equipo de gobierno. Fíjense ustedes que el presidente se comunica, como lo revelan después de que se retiran con sus ministros, a través de una sola persona, la señora Sarabia. Eso refleja a un presidente que está muy aislado, que no toma cada semana o cada 15 días las tareas de cada ministro para revisarlos, que no señala un norte estratégico, y eso se refleja en la ejecución, que él mismo ha reconocido que no es buena porque en varias ocasiones ha amenazado a algunos ministros con que se van a ir si no ejecutan. Pero al mismo tiempo, para realizar grandes cambios se requiere el gobernar bien. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy duro. Y fíjense ustedes que el presidente convoca el fin de semana pasado a sus ministros a Paipa y, oh sorpresa, no llega el primer día de la reunión. Y quien orienta... Arranca tu camino hoy con GoDaddy. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Sea cual sea tu idea, puedes convertirla en un proyecto real con GoDaddy. Comienza hoy con GoDaddy. Orienta toda esa reunión es la señora Laura Sarabia. Y yo pregunto, ¿tiene la señora Laura Sarabia el entrenamiento, que es muy importante,
¿Tiene la señora Laura Sarabia la experiencia para coordinar un gobierno en un país que está en una crisis como la que vive Colombia hoy? Entonces, cuando el presidente saca banderas, cuando el presidente rompe relaciones, lo que hace es el que no nos centremos en lo que hoy verdaderamente importa, y es si el presidente Petro es capaz o no de gestionar bien el país. Fíjese usted que en la gran mayoría de los campos que él ofreció grandes reformas no se están realizando. La entrega de las tierras, eso no está en manos del Congreso. Hay cosas que sí están en manos del Congreso. La reforma a la salud, la reforma pensional, pero la entrega de tierras no está en manos del Congreso. ¿Y en qué nivel va esa entrega de tierras? Eso es un desorden muy grande, es un desorden inmenso. Fíjese usted cuando se posesiona la ministra del Deporte, el mismo momento en que la está posesionando él descalifica la existencia del Ministerio del Deporte, que a mí me sorprendió Jefferson que esta señora ministra no le hubiera renunciado en el acto, porque ¿de qué sirve un ministerio en el cual el presidente no cree? Entonces, para terminar, el presidente se entrenó durante 30 años para ser un líder de la oposición y fue muy exitoso en eso, pero ahora no logra ser un buen gobernante y ha regresado al papel de líder de la oposición. Alguna de las próximas marchas corremos el riesgo de que el presidente Petro tenga que hacerlas contra su propio gobierno. Pues sí, muy paradójico. Y ese precisamente el argumento, Juan Carlos, que esgrimen muchas personas, que debería gobernar y no estar como activista. Es precisamente uno de los reclamos que le hacen a la presidente Petro, como muy bien lo ha descrito. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos para hablar del otro tema, el de Israel y el rompimiento de las relaciones entre Colombia y un aliado estratégico permanente del país. Ya regresamos. Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ¿cuál es su reacción frente a esta decisión del gobierno de Gustavo Petro de romper relaciones con Israel y no mencionar para nada la crisis que ha generado la organización terrorista Hamás, que incluso terminó agradeciéndole al presidente Petro haber tomado esta decisión? ¿Cuál es su opinión? A ver, primero, Claudia, yo creo que es importante reiterar una vez más al pueblo colombiano. Una cosa es Hamás, un grupo absolutamente terrorista que masacró en Israel a un número muy importante de ciudadanos israelíes, y otra cosa son los palestinos y el Estado de Palestina. Quienes creemos en los dos estados somos aquellos que condenamos todo acto terrorista que provenga del grupo Hamás. Segundo, yo aquí veo dos o tres temas que son muy importantes. Primero, es muy curioso, como usted dice, Claudia, que sea el propio grupo terrorista Hamás el que le agradezca a un presidente que no es Colombia lo que él está representando, porque el antisemitismo de Petro es clarísimo. Es decir, es demencial, como digo yo, comparar lo que fue el Holocausto y decir que hoy el pueblo israelita es como Hitler. Es increíble pensar que alguien lo haya dicho. En segunda instancia, lo que más me preocupa a mí es que nosotros estamos viendo son las relaciones comerciales entre Colombia e Israel, el tema político entre Colombia e Israel, pero para mí hay un tema fundamental. Yo creo que Petro, distinto de lo que a veces la gente dice, y en esto, Juan Carlos, hagamos este análisis, Petro está cumpliendo los objetivos de su gobierno. El objetivo más importante es, hoy está conformando de nuevo el M-19, no sabemos si la primera línea vayan a ser esos soldados. Segundo, hoy el presidente Petro nos deja a los colombianos en duda. El M-19 se acabó, dejó de existir. O como dice Petro, él siempre ha pertenecido, siempre ha estado con el M-19 y hoy en día están reorganizando el M-19 cuando los colombianos perdonamos y olvidamos. Tercero,
aquí hay un tema gravísimo y es que Petro está cumpliendo posiblemente, Claudia, uno de los principales objetivos de su gobierno, que es desmantelar y clarísimamente paralizar toda acción de nuestras Fuerzas Armadas y de policías. Si nosotros revisamos todos los equipos en tecnología, en inteligencia, mantenimiento, balas, misiles, en la policía, en la Armada, en la Fuerza Aérea, aviones, en el Ejército, hoy el Ejército de Colombia está desmantelado y está absolutamente maniatado por la decisión que acaba de tomar Petro. Aquí pudo haber una disculpa de acabar las relaciones con Israel, de acabar esas relaciones, para precisamente, ya como ya yo lo decía, absolutamente desmantelar nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, lo que estamos es en un tema muy grave. Si hoy atacara a nuestro país, cualquier país que quisiera hoy atacar a Colombia, posiblemente no vamos como poder defender nuestra soberanía. Entonces aquí hay un hecho que yo quiero llamar la atención, porque estamos concentrándonos simplemente en un tema a veces que tiene que ver con el político. Pero aquí yo creo que, y en tercera instancia también hay que hacer una aclaración aquí, Claudia, en estas relaciones de amistad que hemos mantenido con Israel, que han sido ya desde hace muchísimos años, en que hemos jugado papeles muy importantes, quienes creemos en la existencia de los dos estados, como siempre lo hemos defendido, como ha sido la política exterior de Colombia. Aquí es muy grave también que hay una comunidad muy importante israelita en Colombia. La comunidad judía ha sido una comunidad que ha aportado precisamente al desarrollo de nuestro país, que están en distintos sectores, en el alimentario, en el bancario, textilero, en el empresarial, en fin, y que también merecen un respeto. Pero hoy lo que estamos viendo es clarísimamente, y hoy ya se ve en las noticias internacionales, la unión entre Hamas y un grupo como y el presidente de Colombia, que no representa, Claudia, reitero, no representa a todos los colombianos. Él se representa a sí mismo. Ese no es el antisemitismo que nosotros queremos ni que vamos a promover nunca en nuestra vida, que es el que quiere promover el presidente Petro. Pero todo esto adicionalmente va precisamente para lo que yo le quería aclarar, Claudia, es que estamos cometiendo el error de que la agenda no la pone el presidente, no la ponemos nosotros. Entonces, fíjate, nosotros defendemos nuestras marchas, las marchas de Petro fueron un fracaso, terminamos hablando de las marchas, pero le estamos dando más importancia al tema de Israel. Lógicamente el tema de Israel también es importante por lo que yo le acabo de decir, que es el desmantelamiento y la absolutamente paralización de nuestras Fuerzas Armadas y de policía, pero tenemos nosotros que llegar a lo más importante, y es que también en Colombia hoy Petro es un presidente ilegítimo, que se tiene que avanzar en las investigaciones sobre la violación de los topes electorales que lo pueden llevar a él directamente como candidato y a su gerente a la cárcel y perder la investidura él y la vicepresidencia Francia Márquez. Entonces, aquí hay un hecho muy importante que no tenemos que salirnos de ese hecho y que Petro no se siga escondiendo detrás de las cortinas de Palacio de Nariño o detrás de las cortinas de humo que él inventa para que no sigamos nosotros hablando de lo que es de verdad de fondo. Hoy en Colombia hay un presidente ilegítimo que se robó las elecciones porque entraron recursos que violaron los topes electorales y que sus hermanos en las cárceles consiguieron 1,5 millones de votos que su propio hermano ha dicho que fueron lo que le dieron la presidencia a Gustavo Petro. Juan Carlos, ¿cuál es su opinión frente a esta decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel desde el día de hoy? Él pudo haber tomado esa decisión hace varias semanas, ha escogido el día de la marcha para hacerlo. ¿Qué piensa usted también, qué análisis hace usted de la interpretación que da el expresidente Pastrana? Él asegura que todo esto responde a desmantelar las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta el papel de socio estratégico que juega Israel para Colombia. Centrémonos, si a usted le parece, Jefferson, para ampliar el panorama en un aspecto adicional, y es cuál es el efecto de esta decisión en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el problema central hoy en el Medio Oriente? Y es señalado desde diversos lados. Hemos pasado a una nueva fase del conflicto en el que
Arranca tu camino hoy con GoDaddy. Si puedes imaginarlo, puedes construirlo. Sea cual sea tu idea, puedes convertirla en un proyecto real con GoDaddy. Comienza hoy con GoDaddy. La evidencia fundamental es que el grueso fundamental, el grueso principal de las víctimas están siendo hoy los niños y los ancianos en Palestina. La Franja de Gaza es una de las zonas del mundo con mayor número de niños y de jóvenes, y los ancianos son muy pocos. De manera que la muerte de los niños y de los ancianos afecta a los dos grupos más vulnerables. Y desde diversos lados del mundo se oye hoy de la necesidad de encontrar una mediación, de encontrar una salida que recoja la decisión que Naciones Unidas tomó hace ya muchos años de la existencia, como lo mencionaba el expresidente Pastrana, de dos estados. De manera que un país o un gobierno que realmente quiera contribuir a una solución pronta y eficaz de lo que está ocurriendo allí, de ese polvorín, del riesgo además, es que no olvidemos que tenemos allí el riesgo inmenso de que estalle un conflicto aún mayor, es la posibilidad de una mediación. Cuando usted rompe relaciones diplomáticas con un país en conflicto, pues claramente usted queda sin capacidad de contribuir a esa mediación. Entonces, la diplomacia, el gesto del presidente Petro es un gesto para la comunicación de él. Me parece que eso es muy importante señalarlo. Esto vuelve a Petro noticia en muchos lugares del mundo, pero desde el punto de vista diplomático, ¿qué puede aportar Colombia con esta ruptura? Entonces, a un país como Colombia le convendría ser un mediador, porque eso representaría lo que somos los colombianos, un país que acogió por igual a los árabes y a los israelíes, a los judíos, perdón, que llegaron de muchos lugares del mundo, llegaron de Inglaterra, llegaron de las antiguas islas holandesas en el Caribe, de Curazao, de Aruba, llegaron cuando los expulsaron los españoles en la colonia, cambiándose de apellidos. Entonces, lo que yo veo allí es que ha primado un personalismo en detrimento de lo que hubiera sido una contribución valiosa de Colombia. Salir al escenario internacional y decir, miren, el nuestro es un país que por igual respeta a los palestinos. Yo recuerdo, ahora que hablo con ustedes, estoy recordando a un extraordinario palestino, Hassan, que murió hace un año en Jordania, el dueño del restaurante Califa, donde usted veía sentados a manteles por igual a la comunidad árabe colombiana y a la comunidad judía. Y ese debería ser el ejemplo nuestro en las relaciones internacionales y no un excesivo protagonismo presidencial. Les agradezco mucho. Juan Carlos Flores es concejal de Bogotá, historiador, columnista, analista político, muy cercano a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Claudia. Gracias, Jefferson. Y un saludo a todos sus televidentes internautas. Lo mismo, expresidente Andrés Pastrana, ha sido muy buena tertulia. Gracias por estar la hora completa con nosotros, dedicarnos su tiempo, que sabemos que usted vive con unas agendas que no le dan espacio muchas veces. Le agradezco infinitamente. Era muy importante hablar de esto hoy en Colombia, desde el punto de vista de la oposición y de esos líderes que aún siguen defendiendo la democracia en nuestro país. Gracias.